realmente muy importante. Está Eugenia Testas, directora del Círculo de Políticas Ambientales. Eugenia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en este momento la cuestión al respecto del cambio climático, obviamente, a ver, yo diría que está permanentemente en el centro de la atención de medios y de activistas en todo el planeta. Lo que no logra es estar en el centro de la atención de los gobiernos de manera sistémica, más allá de encuentros o grandes declaraciones, ¿no? Sí, el tema ha tomado un lugar relevante en la agenda pública hace unos pocos años, en forma más masiva, y si bien está presente, sí, en medios y en la opinión pública, quizás muchas veces está como tema aislado y no se le relaciona con cuestiones claves, como es la producción y el consumo de hidrocarburos, o no se le relaciona directamente con lo que es la ganadería, la agricultura, etcétera, que son básicamente las causas del cambio climático. Entonces ha aparecido como una esfera separada, lo que hace que muchas veces no se relacione la dimensión del cambio que es necesario a nivel nacional y a nivel humanidad para hacerle frente a creo que es el mayor desafío que tiene la humanidad ahora, que es el cambio climático. Ujú. Y es cierto también que los avances en materia política, los acuerdos políticos han avanzado. Pero los avances quizás en materia de discusiones y negociaciones internacionales han avanzado bastante, lo que no ha repercutido en las políticas domésticas de cada uno de los países para que apliquen medidas o normas que reduzcan las emisiones. Bien, ahora, en este momento tenemos, esto se ha generado un debate global sobre la presentación espectacular de Greta Thunberg, 16 años, Asperger, bueno, un combo más que interesante en cuanto a quién. Se ha generado todo un debate, quién es, quién la respalda, cuál es la razón de sus dichos, y en particular no son pocos los que sienten un llamado de atención al efecto de que se ponga, por caso a Turquía y a la República Argentina, en el centro de la escena, cuando realmente desde el punto de vista de la suma en la contaminación global o en los llamados efecto invernadero, calentamiento, etcétera, etcétera, creo que por los datos que he visto, ambas naciones no representarían el 7% del problema, ¿no? Bueno, en primer lugar, con respecto a la presencia de Greta Thunberg, creo que en parte es positivo porque se hace impulsa movilizaciones juveniles y que los jóvenes que van a ser los jóvenes de hoy que van a ser los más impactados por los efectos del cambio climático en los próximos años si no se hace nada ahora, se movilicen, se involucren y exijan. Por otra parte, personalmente creo que tampoco podemos llevar a un límite de sacrificio a una jovencita por una causa, sea la causa que sea, ¿no? En primera instancia. En relación a las demandas que hicieron estos 16 chicos, son 15 chicos de diferentes países más Greta, con respecto a los 5 países, no solamente Argentina, Turquía, está Alemania, Francia y Brasil, estoy de acuerdo, creo que es una denuncia errada. Básicamente se denuncia a estos países porque son los únicos que podían denunciar, debido a que están utilizando una estrategia, una herramienta legal que está dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permite a los jóvenes, estos países la han ratificado, y permite a los jóvenes de cada uno de los países accionar legalmente dentro de la Convención contra sus países. Como los países, los peores jugadores a nivel climático, no han ratificado este instrumento, quedan afuera, lo que es sinceramente injusto y lo que hace que la denuncia termine siendo meramente simbólica, impactando en países que no son los peores jugadores, que como vos decías, no son los que más emisiones generan, entre los 5 representan el 7% de las emisiones globales, sino que además involucra a países muy importantes como Alemania, que es el contrapeso histórico de Estados Unidos y de Rusia, que son los 2 países que más han y ahora China, que más han tratado de evitar cualquier acuerdo internacional de reducción de emisiones. Alemania ha sido uno de los jugadores más importantes en buscar soluciones al cambio climático y ahora termina siendo uno de los denunciados como los más contaminantes, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un temita, porque la verdad que el tema
de la cuestión al respecto del calentamiento global, de la cuestión del cambio climático y todo lo demás. Es decir, es evidente que el planeta está en un proceso de cambio climático. Hace unos días, en consonancia con esta cumbre, se hizo un acto en Austria donde de alguna manera se llevó adelante el funeral de un glaciar que ha desaparecido en los Alpes, ¿no? Digo, hay datos concretos de todo esto. Pero en relación a la cuestión, por ejemplo, está el tema del carbón. Obama había avanzado mucho con ese tema en Estados Unidos, Trump dio todo para atrás, digo, si hablamos de países en donde las políticas van por un lado y para el otro. Cuando uno mira los datos de las emisiones, la utilización de usinas de carbón en China, la utilización de usinas de carbón en Estados Unidos, pero atención, también en Alemania, son un factor central en todo esto. Sí, claro, el uso del carbón, también el petróleo. El carbón es, digamos, el combustible que más afecta al cambio climático, pero también el petróleo en los países del norte es quizás el sector que más emisiones genera. Alemania, a diferencia de los otros países, tiene un plan de abandono ahora a mediano plazo, tanto del carbón como del petróleo. Hizo un plan muy agresivo de inclusión de energías renovables, y ahí aparece además la cuestión de las emisiones históricas y las actuales, que es algo que entra en el debate, ¿no? Estados Unidos sigue quemando carbón, ahora no es el principal emisor. El principal emisor es China, con más del 20% de las emisiones globales. Y China lo que argumenta es, bueno, ustedes emitieron antes, déjenme emitir ahora, yo necesito desarrollarme. Y eso es la tensión que existe dentro de las negociaciones internacionales. Los países que están saliendo, los países en vía de desarrollo, lo que plantean es: nosotros no emitimos, los que emitieron históricamente, los que generaron emisiones históricamente son ustedes, y nosotros tenemos derecho a hacerlo. Pero ya no se puede. No hay tiempo, la atmósfera ya no puede recibir más gases de efecto invernadero si queremos mantener la temperatura promedio de la Tierra en menos de 2 grados centígrados. Ya una temperatura por encima de los 2 grados centígrados, los efectos son catastróficos. Digamos, la situación que denuncia Greta es cierta y está avalada por la ciencia, no es que está haciendo algún racionamiento personal. Existen informes de organismos científicos de todo el mundo, de los organismos del Instituto, del panel de científicos de la ONU, de diferentes paneles donde también biodiversidad, y la situación es alarmante. Y la política local y la política internacional no están dando respuesta. Lo que hay que tener en cuenta es que es un tema complejo que no se resuelve únicamente con marchas en la calle, sino que además de los chicos, los adultos tenemos que, y sobre todo los que están más vinculados a lo que es las actividades económicas más relevantes para el cambio climático y la ciudadanía en general, preocuparnos de otra forma, porque no podemos dejar de semejante problema internacional a chicos. Claro, a ver, primero, yo tomaba una referencia histórica. Lo de Greta, y esto me hace acordar mucho a lo de la marcha de los niños, ocurrida en el primer milenio de la cristiandad, ¿no? Cuando de pronto, ante la falta de figuras adultas, convocantes, explota por algún lado. Yo no quiero entrar realmente, no sé quién es la niña, lo que conozco es la explicitación pública. Hay un debate que para mí está desbordado, inclusive hay un debate perverso mostrándola a ella, comparándola con imágenes de las niñas arias que usaba el régimen nazi para mostrar. La verdad que se vuelve muy perverso todo, y no quisiera estar en su cabecita con 16 años con semejante presión, ¿no? Pero me parece que termina sirviendo para ocultar lo que realmente hay que debatir, que es todo esto que venimos describiendo en esta conversación contigo. Sí, estoy de acuerdo. También creo que, como decía, el discurso de ellos no es un discurso personal, sino es un discurso valor de la ciencia. Yo, como decía al principio, no me siento cómoda llevando o sacrificando a chicos por una causa. Digo, siento que la presión que recibe esa chica ya puede llegar a desbordarla. No me gusta ser parte de eso.
Y tampoco creo que, si bien es importante que se involucren los jóvenes, es importante todo esto que están haciendo para visibilizar el tema. Insisto, hay algo más que hay que hacer, que lo tenemos que hacer los adultos y sobre todo los adultos con responsabilidad. Y no se está haciendo. Entonces hay que buscar nuevas formas más allá de este movimiento, de estas movilizaciones de los jóvenes, para que podamos intervenir directamente sobre los decisores políticos. Gracias por tu tiempo y por la ilustración de estos temas. Que tengas un muy buen día, muy amable. Gracias a ustedes y buen día. Bueno, la directora del Círculo de Políticas Ambientales, Eugenia Testa. Continuamos en un instante.